grabando desde ahora, puedes comenzar a grabar. Gracias. Chiquillos, clase número 36 de matemáticas y ya se acabó el tema de volumen y área de cuerpos. Ahora ya vemos otro tema diferente que se llama Teorema de Pitágoras, parte 1. Ya. Como siempre vamos a usar nuestro libro de matemática y nuestro cuaderno de ejercicios. Hoy día es 31 de agosto del 2020. El objetivo de la clase es comprender y calcular el teorema de Pitágoras en la operatoria a través de ejemplos de aplicación. Comprender. ¿Qué es comprender? Si yo utilizo ese verbo, ¿qué significa? ¿Alguna idea? Me dicen acá entender, aprender. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿Habían escuchado antes esto de Pitágoras? ¿O no? La Brigitte dice que sí. ¿Pero solo como tema o como aprenderlo? Como que existe. Pero no se acuerdan ni dónde ni cuándo, dice. Chicos, los demás, ¿qué opinan? Ivania, Gabriel. El Christopher dice que sí, pero ya no se acuerda cómo es. El Diego dice el teorema de Pitágoras, que él ha escuchado sobre el teorema de Pitágoras, perdón. Ya, vamos bien. Habilidades, representar, argumentar y comunicar, porque es un nuevo tema, ¿ya? Al igual que las semanas anteriores, esta semana es nuestra última semana de la estrategia de vocabulario. Ya, nuestro primer concepto es teorema. Dice, Ana está aplicando un teorema para construir una pirámide y ahí aparece una maqueta de una pirámide. ¿Qué sería para nosotros teorema? ¿Por qué? ¿Cómo lo definiríamos o qué entendemos con esa palabra? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen, chicos, chicas? ¿Alguna idea? ¿Teorema? Si lo han escuchado en otra asignatura, ¿qué les da a entender? ¿No? ¿No lo habían escuchado? A ver, la longitud de algo, dice el Diego. Ya. Ya estamos. Vamos a ir avanzando mientras nos vamos activando. ¿Ya, tía Vinca? Ya, tía. El teorema es una proporción cuya verdad se demuestra. Es lo que en el Diego dijo algo de una longitud, es una proporción que se demuestra. Es toda proporción que partiendo de un supuesto, de una hipótesis, afirma una racionalidad que es una tesis no evidente por sí misma. Eso quiere decir que el teorema se basa en que hay que probar si lo que estamos diciendo es cierto o no. ¿Ya? Pirámide. La atracción más importante de Egipto son las pirámides de Kefren. ¿Qué es pirámide para ustedes? Pirámides, chicos, chicas. ¿Alguien? Nadie acá aún. Miguel, Diego, Claudio, Xiomara. La Brigitte dice un cuerpo geométrico que está compuesto por triángulos y en ciertos casos por cuadrados. Ya, muy bien. Ya. Lo que nos dijo la Brigitte está bastante completo. La pirámide recta, cuya base tiene un polígono regular, es un tipo de pirámide con caras laterales que son triángulos isósceles de igual a los demás. ¿Ya? En este caso, las pirámides que están en Kefren son pirámides que tienen forma de triángulos isósceles. ¿Ya?
Tercer concepto, raíz. Explorando el jardín encontramos una misteriosa raíz. ¿Qué es raíz? ¿Por qué la profe pone raíz en geometría? ¿Se le ocurre algo, no? ¿Qué creen, chicos, chicas? Nico, Claudio, Diego, Miguel, Xiomara, Christopher, Gabriel. Están más silenciosos hoy día, ¿no? Chicos, les recuerdo también que, y se los recuerdo ahora porque están muy silenciosos, que deben tener sus cámaras prendidas. La brillita acá dice como el centro de algún problema o el ejercicio. Ya. Ya, esa es una idea. Muy bien, Brigitte. Gracias por participar. ¿Sí? Vamos a hacer... ¿Alguien te escribió algo? Lo principal, dice la José, es como lo principal. Eso se imagina con raíz. Ya. Ay, se me perdió el mouse. Ahí está. Raíz es la cantidad tomada como factor de cierto número de veces y da un producto que es una cantidad determinada. La definición de raíz, te diría, oh, profe, está enredada. Sí, está enredada en sí en el concepto que estamos viendo ahora, pero todos estos conceptos que aparecen en el vocabulario, ustedes saben que están contenidos dentro de lo que es la clase. Así que ahí después se les va a quitar la duda. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Ya nuestro objetivo es comprender y calcular el teorema de Pitágoras en la operatoria a través de ejemplos de aplicación. Y yo tengo la pregunta. ¿Han escuchado el nombre de Pitágoras? Si lo he escuchado, sí, si no, diga que no. Claro. O sí, pero no sé de qué. Chiquillos, tienen que acostumbrarse a responder todas las preguntas, sepan la respuesta o no. Aquí ¿Ya? la Xiomara y la Brigitte dicen que sí, la José dice que no, Rosángel dice que sí, la Connie dice que no, Miguel dice que sí, pero no sabe qué es. Ya, entonces para los que han escuchado el nombre Pitágoras, ¿creen que Pitágoras y la geometría están relacionadas? Aquí el Diego dice que él vio una película que dice que era un filósofo. Ya, muy bien. Las chicas dicen acá que sí. La Ya, Xiomara ¿no? dice que era un matemático. Ya, muy bien. Matemático y filósofo, dice Xiomara. Sí, era un matemático y un filósofo. Ya, de hecho, colocó una escuela en Grecia que está asociada a las construcciones, ¿ya? Así que el teorema viene de parte de él. Estas preguntas que están acá, en vista de que la mayoría no conoce a Pitágoras, no podemos responderlas de manera asertiva o de acuerdo al conocimiento que tenemos, así que después del final de la clase, ustedes cuando pasen la información a su cuaderno, las van a responder en él, ¿ya? Entonces, teorema de Pitágoras. Sí, dice, la pirámide de Kefren fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el triángulo sagrado egipcio de proporciones 3, 4 y 5. ¿Cómo crees que se relacionan matemáticamente los números sagrados, el triángulo sagrado? Vinca, tengo una emergencia, vengo al tiro, que respondan contigo la pregunta por mientras. ¿Ya? Ya sí, no hay problema, dale, tranquila. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, nos dicen acá que la pirámide de Kefren fue la primera, ¿verdad?, que se construyó y que se basaba entonces en un triángulo sagrado de egipcio, ¿verdad?, de proporciones 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se relacionan las matemáticas con estos números sagrados que nos dicen del triángulo sagrado, perdón, con los números del triángulo sagrado? ¿Cómo creen ustedes que se relaciona la matemática con estos tres números del triángulo sagrado? Recuerden que dicen que es el 3, 4 y 5. ¿Qué creen? Rosángel, Gabriel, si pudieses prender tu cámara,
por favor, sería muy importante porque te preguntamos y no nos responde. Entonces, si tampoco prende la cámara, no sabemos si estás ahí. Ya, a ver, aquí me dice la Connie que tiene números impares como el 3 y el 5. Ya, la Brigitte dice que piensa que son las medidas, perdón, mira que sigo soy, las medidas de muchas cosas, o que se ocupan hartas veces esos números. Ya, ¿quién más, chicos? Insisto, Gabriel, Christopher, Miguel, Diego, Claudio, Nico. La pregunta que hice, Xiomara. Eso estamos respondiendo ahora. Chiquillos, tienen que estar atentos. Vuelvo a decir, la pirámide de Kefren fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el triángulo sagrado egipcio con los números de proporciones 3, 4 y 5. Entonces la pregunta, chicos, es ¿cómo crees o cómo creen ustedes en este caso que se relacionan las matemáticas o matemáticamente estos números del triángulo sagrado? ¿Cómo se relacionan entre sí? A ver. Ya regresé. Ya, mira, acá nos dijeron, la Connie dijo que ella creía que, bueno, la relación que establece entre estos números, entre el 3 y el 5 específicamente, dice que son números impares. La Brigitte dice que piensa que son las medidas de muchas cosas, o que se ocupan hartas veces esos mismos números. La Connie dice que cree que son las caras de la pirámide. Ya. Súper bien. Respondieron súper bien. Aquí el Miguel dice, 3 medidas, 4 caras, más cara del cuerpo igual 5. Eso se imagina Miguel, dice. Ya, muy bien. Me gusta. Pensaron hartas cosas que interesantes. Chiquillos, entonces, en base a recuerden lo que vimos con esas medidas, grábenselas, 3, 4 y 5, ¿ya? Vamos a ver el primer ejemplo que tiene que ver para comprender un poco y cómo se llegó al teorema de Pitágoras, que está en la página 136 de su libro, donde dice, explica la validez del teorema de Pitágoras. Ya dice, según las medidas del siguiente rectángulo, verifica que la suma de las áreas de los cuadrados pequeños es igual al área del cuadrado de mayor tamaño. Ya, entonces, número 1, ¿qué se hace? Dice, notamos que el rectángulo que está formado por 4 triángulos. Fíjense acá tenemos, ¿cierto? El rectángulo, que dice que tiene 1 centímetro, ¿ya? Dice que tenemos 4 triángulos. ¿Se ven los 4 triángulos? ¿Los reconocen? En el libro ustedes saben lo que podrían hacer, colocarles un número, encerrarlo, colocar 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces tenemos que para calcular el área del rectángulo, vamos a multiplicar el largo por el ancho, y eso es 2 por 1, y son 2 centímetros cuadrados. ¿Sí? Luego, el cuadrado de mayor tamaño está formado por 4 rectángulos congruentes, ¿ya? Eso quiere decir que si yo mido estos cuatro triángulos que aparecen en la figura del rectángulo, todos ellos son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Eso quiere decir que sus medidas son iguales. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Chicos, chicas, se va entendiendo. Veo la manito para arriba el Nico, la Brigitte que asiente con su cabecita, la José también. Fíjense que acá está el cuadrado mayor. ¿Sí? Luego dice, los cuadrados de menor medida están formados por 2 triángulos congruentes. 2 triángulos. Acá tengo un cuadrado donde hay 2 triángulos y el otro cuadrado donde están los 2 triángulos. Sí, congruentes que forman el rectángulo. Luego la área de cada uno de ellos es
2 dividido en 2, recuerden que tenemos 2 triángulos, ya, en el cuadrado, y eso quiere decir que el área del cuadrado pequeño va a ser de 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Va quedando Entonces, este es, fíjense, el cuadrado chico tiene 1 centímetro cuadrado, el otro cuadrado pequeño tiene 1 centímetro cuadrado y el cuadrado grande tiene 2 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Que si yo sumo en los 2 cuadrados pequeños, me va a dar el área del cuadrado grande. Entonces, yo sumo 1 centímetro cuadrado más 1 centímetro cuadrado, me va a dar 2 centímetros cuadrados, que es el área del cuadrado grande. ¿Sí? ¿Más o menos claro? ¿Qué dicen? ¿Van entendiendo? ¿Va quedando claro? ¿O hay dudas? Recuerden que el primer ejemplo ¿sí? ¿Hay diciendo que sí acá? Miren acá, si relacionamos el ejemplo con lo siguiente que dice que en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Saben cuál es la hipotenusa? ¿Saben cuál es la hipotenusa? ¿Chicos, alguien? La José dice que no. La palabra le suena acá, dice la Connie. La Xiomara dice que es como el lado. La Brigitte dice el lado C. Muy bien, la Brigitte del lado C. Ahí. B. Ya. Ahora y sí, chiquillos. Dice el teorema de Pitágoras que la suma del área de los catetos va a ser igual a la hipotenusa. ¿Sí? En este triángulo que aparece acá, ABCD, recuerden que los triángulos y los polígonos se nombran de acuerdo al nombre de sus vértices, que se escriben con letra mayúscula. Dice A y B minúscula, que son los lados, representan las medidas de los catetos y C representa la medida de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, el teorema de Pitágoras lo que quiere decir es que al cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, me va a dar, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Se entiende eso? Chicos, necesitamos que vayan respondiendo para saber si van entendiendo. Aquí la Xiomara dice que sí. La Rosángel dice que sí. El ¿Ya? Nico con su manito. Vi a la Brigitte que movió diciendo que sí recién. Entonces, chiquillos, miren, en un ejemplo 2 de aplicación del teorema, que está en la página 137, dice, ¿cuál es la distancia máxima que una persona puede nadar en una piscina de forma rectangular que mide 24 metros de largo? Acá están, 24 metros de largo y 10 metros y 10 centímetros y 10 metros de ancho. Si solo se puede hacer, si solo puede hacerlo en una línea recta. Eso quiere decir, ¿cuál es la distancia mayor que podría recorrer esta persona, ya, de una forma recta en esta piscina? De 24 metros por 10 metros. Acá, chiquillos, el libro se equivocó. Tía Vinca, ¿lo está viendo? Sí, nuevamente. Para que vean. Acá son metros. Estamos poniendo lo que está en el recuadro de la lectura, porque
En el ¿Sí? dibujo salen Para- centímetros. Y si para que se no se vaya fijan, la confusión. en el resultado del cálculo salen metros también. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Pero estos son errores que pasan, chiquillos. Son poquitos. Ahí estamos, chiquillos. Ahí quedó. Ahí está. Para que ustedes también lo arreglen en el libro de matemáticas, Connie, ráyale el centímetro y póngale metros. O ¿Ya? bórrele el C solamente, chiquillos. Sí, o bórrele la C con corrector o con algo. Ya, entonces, fíjense en la piscina lo que sale. Entonces, dan a entender que la única forma en la que la persona que entre a nadar, la forma en la que recorra más metros de forma recta, va a ser en la cual él vaya de forma diagonal en la piscina, desde un punto de la piscina al otro punto de la piscina, que en este caso se representa con una X. ¿Sí? ¿Se nota? Entonces tenemos, si ustedes se dan cuenta, al cruzar o al trazar una diagonal en un rectángulo, a nosotros nos quedan dos rectángulos. Sí, y si se dan cuenta, al ser rectángulos, este triángulo que se formó es un triángulo rectángulo. Ya, por lo tanto, voy a tener un cateto que va a medir 10 metros, otro cateto que va a medir 24 metros, y el recorrido que va a hacer la persona que va a nadar de forma recta va a ser el valor de la hipotenusa que nosotros calculemos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a aplicar, en el ejemplo se ve la aplicación del teorema de Pitágoras, donde x al cuadrado representa la hipotenusa, 24 al cuadrado es un cateto, más 10 al cuadrado, que es el otro cateto. Conservo mi x al cuadrado, es igual, 24 por 24 son 576, más 10 por 10 son 100. Si lo sumo, son 676. ¿Sí? Este 676 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo necesito saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces va a quedar x, y en este caso, cuando yo tengo potencias, la operación contraria de la potencia es la raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Habían escuchado la raíz cuadrada? La Brigitte dice que sí, el Miguel dice que sí. La ¿Sí? Xiomara también. Ya, muy bien. Entonces acá lo que se hace para que la hipotenusa quede solo en x va a ser igual a la raíz cuadrada de 676. O sea, yo voy a buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 676. ¿Ya? Y ese número es 26. Y ustedes lo pueden comprobar usando la calculadora y colocan 26 por 26 y les va a salir 676. ¿Sí? ¿Hicieron? ¿Estamos claros? No les preguntaba si habían hecho el ejercicio para que se dieran cuenta que daba el resultado. Qué chillo. Entonces, ya vimos que aparecen las raíces cuadradas y en realidad nosotros en la unidad 1 todavía no las vemos porque vienen después de las potencias, ¿ya? Que es lo que estamos trabajando. Entonces acá les coloco un pequeño resumen de la relación entre las raíces y las potencias cuadradas. Cuadradas, ¿ya? O sea que siempre son elevadas a 2. Entonces tenemos que sabemos que la potencia es una multiplicación de un número por sí mismo la cantidad de veces que diga el exponente, ¿ya? Y la raíz es el resultado de una potencia que yo le dé al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy buscando la raíz de 100, voy a buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 100. O sea que lo voy a repetir 2 veces. ¿Sí? Entonces, 10 por 10 es 100. Por lo tanto, la raíz de 100 es igual a 10. ¿Sí? Y yo acá les puse algunas raíces, que son las que más usamos, o las que más pueden aparecer. La raíz de 49 es 7, porque 7 elevado a 2, 7 por 7 es 49. ¿Sí? La raíz de 64 es 8, porque 8 elevado a 2 es 8 por 8 y me da 64. ¿Se entiende?
¿Queda claro, chicos? La Xiomara dice que sí. La Connie dice que sí. El Miguel. Genial. Entonces ahora vamos a partir practicando. Ya, la primera actividad sale en la página 138 y a mí me pide que yo calcule la hipotenusa en el caso de estos triángulos. Entonces, la fórmula de el teorema de Pitágoras es A, me agrandó la área, elevado a 2 más B elevado a 2 es igual a C elevado a 2. Entonces yo voy a reemplazar. Los catetos no tienen un orden, yo puedo poner el orden que quiera. ¿Ya? Entonces voy a poner 6 elevado a 2 más 8 elevado a 2 es igual a C elevado a 2. Eso quiere decir que yo voy a multiplicar 6 por 6 más 8 por 8 es igual a C al cuadrado. ¿Se va entendiendo? ¿Tía Vinca, se ve ordenado eso? Sí, se ve ordenadito. Quiero saber si los chicos van entendiendo, porque acá se ve bien, profesora. Ya. 6 por 6 son 36, 8 por 8 son 64. Si yo sumo esto, ¿cuánto me da? 36 más 64. ¿Qué me dicen? Chicos, chicas, ¿cuánto da? 100, dice el Miguel. 100. Perdón, eso va abajo. 100. 100. Acá ahora es el desafío porque no sé cómo me va a salir eso. 100 es C al cuadrado, eso quiere decir la hipotenusa. Y yo necesito ahora buscar la raíz de 100. ¿Sí? ¿Cuánto era? ¿Recuerdan, chicos? ¿O qué número multiplicado por sí mismo da 100? 10, dice la Brigitte. No sé si se ve bien ahí, pero puse una raíz. ¿Sí se ve? Raíz de 100 es igual a C. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 100? 10, dijo la Brigitte. 10. Entonces, el lado que en este caso es X, hoy me fui para... Ay, ¿por qué quedó así? De ahí lo arreglo, espérenme. Entonces, acá, X es igual a 10. ¿Se entendió? Connie, José, Christopher. Ahí sí estaba silenciado y estaba hablando. Christopher, Diego, Gabriel. La Xiomara dice que sí, la José dice que sí, Brigitte, Rosángel, José. ¿Sí? ¿Difícil calcular el teorema? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Dicen que no acá, el Miguel dice que no, la Brigitte dice que no, la Xiomara dice que no, la Connie dice que no, la José dice que no. Ya, muy bien. Entonces, aquí yo les puse los que tienen que resolver de manera personal, chiquillos, porque recuerden que ahora la idea es que yo explique el ejercicio y después ustedes puedan seguir realizándolo. Bueno, ahora tenemos, acá me dice que tengo que calcular el área y el perímetro de cada uno de los triángulos, ¿sí? Entonces, vamos a partir con el primer triángulo, que es la A.
Como ustedes pueden ver, yo tengo la medida, en este caso, de un cateto y de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la fórmula de Pitágoras. Vamos a reemplazar las ¿sí? Vamos a resolver. Nueve por 9 me da 81. Mantengo mi cateto que no sé cuánto vale. Y 15 por 15 son 225. Entonces, al igual que en una ecuación acá, vamos a dejar solito el b cuadrado. Vamos a colocar el 225 y al 225 le vamos a quitar 81. ¿Cuánto es 225 menos 81? ¿Qué me dice? Vamos chicos con los cálculos ahí. 225 menos 81. $144 nos dice la Brigitte, profesora. Aquí voy a copiar el 144. Entonces ahora voy a colocar el valor de B es igual a raíz de 144. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo me da 144? 12. 12. Súper bien. Entonces, X con ingreso. es igual a 12. Súper bien. Parece que están entendiendo bien esto. Pero a mí me están pidiendo que calcule el perímetro y el área. O sea que todavía no lo hago. Yo lo único que hice fue obtener el valor de X del cateto 2. Entonces ahora para el perímetro, una P grande va a ser igual a 9 más 15 más 12. Ahí. Entonces eso me da 9 más 15, ¿cuánto es? ¿Están ahí? Sí, chiquillos, ¿lo sacaron? ¿Cuánto es? Ya, 24 y 24 más 12. Me adelanté. 36 me dicen. Muy bien. Entonces el perímetro del triángulo ay, Perdón. 30, ay, escribí mal. Es 36 centímetros. Ahora tengo que calcular el área. El área del triángulo era base por altura partido en 2. En este caso, la base y la altura son los catetos. ¿Sí? Entonces va a ser 9 por 12 partido por 2. ¿Cuánto es 9 por 12? Chicos, chicas, 9 por 12. $108 me dicen acá. Ya, ¿y la mitad de 108? 108 me dicen también. La mitad, chicos. 54 dice acá la Brigitte, la José, el Christopher. Muy bien. Entonces, el área del triángulo es 54,
centímetros cuadrados. ¿Se entiende la actividad? Chicos, ¿va quedando claro lo que deben hacer? O sea, deben de encontrar el valor del cateto y luego calcular el perímetro y el área de cada triángulo. ¿Sí? Yo acá les puse en colores las otras actividades tía Vinca, ya, porque puse una principal nomás. Ah, miren, ahí le dice todo la profe en esos... En los cuadritos, sí, circulitos. Lean bien las instrucciones también. Tienen que acostumbrarse a eso. Sí, imagínate hubieran sacado el puro cateto y no hubieran sacado el perímetro y el área. No estaban haciendo la actividad, por eso es importante. Nos ha pasado otras veces que les preguntamos y está ahí mismo en el PowerPoint y no lo ven. Tienen que leer lo que van viendo. Ya, chiquillos. Acá me piden que yo calcule los valores que me faltan. ¿Sí? Fíjense, los valores que me faltan. Entonces, yo tengo la letra A, tengo dos triángulos, ¿sí? Tengo dos triángulos de los cuales tengo, en uno, en el pequeñito, tengo los dos catetos. ¿Se dan cuenta que es un triángulo rectángulo? Al ser un triángulo rectángulo, yo sé, por lo que vimos al principio, que era 3, 4, ¿cuál era el otro número importante? 5, me dice acá el Miguel, la Brigitte. Perfecto, chiquillos. Entonces, el triángulo pequeño tiene medidas de catetos 3 y 4 centímetros y hipotenusa de 5 centímetros. Y eso solo lo sabemos porque es el trío pitagórico perfecto, ¿ya? Entonces acá vamos a anotar chiquitito que X es igual a 5. X es igual a 5. Ahí puse una S. Me lo voy a alargar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a calcular el triángulo mayor. Y yo tengo ahora, los dos catetos y necesito calcular la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, voy a poner a cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo voy a tener 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Voy a colocar 5 por 5 más 12 por 12 es igual a c cuadrado. Esto es 25 más 144. ¿Cuánto es 25 más 144? Voy a robar la raíz tía Vinca. Por eso retrocedo, chiquillo, para copiar la raíz. Miguel, ¿qué no entendiste? A ver acá, me dicen 169. Ya. ¿No entendió el Miguel? No, ya entendió. Era el tema de los números, que una de las chicas se dijo. Hoy me entró el vuelo. Ese ojo, Vinca. Ya. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 169? ¿Chiquillos? ¿Alguien? Ya sabemos que 12 por 12 es 144. Yo debería seguir multiplicando. Vayan haciéndolo así. ¿Cuánto es? 13, me dice la Brigitte. Súper bien, 13 es el resultado correcto.
¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Chiquillo? Dice la Brigitte que sí. La José, Rosángel. Ahí les dejo porque ahí queda explicado. Después tenemos acá en la misma página 138, en el ejercicio 4, dice evalúa si los siguientes tríos pitagóricos, o sea, si los siguientes tríos de números son tríos pitagóricos. Considera A y B como los catetos. Acá tengo A y B. ¿Ya? Dice, y C como la medida de la hipotenusa. Entonces tenemos en el primer sector. Tenemos que A mide 9, que D mide 5 y que C es 15. ¿Sí? Eso estaría correcto. ¿Cómo yo podría comprobar que esos son tríos pitagóricos? Chiquillos. ¿Cómo creen ustedes? Gabriel, ¿qué crees tú? Claro, cada columna, me preguntan acá si las medidas serían las columnas. Sí, las columnas, fíjense, recuérdense que los lados en el triángulo se ven con letra minúscula. ¿Ya? Y acá salen A, el A con rojo es un trío pitagórico para abajo. El B es otro trío pitagórico. El C es otro trío y el D es otro trío. Recuerden que ¿Ya? son 3 por triángulo. Entonces comprobemos. ¿Cómo podemos comprobar? Haciendo la fórmula. Entonces, si veo en la A rosada, dice que un cateto es 9, el otro es 12, y dice que es igual a 15 al cuadrado. Verifiquemos. Entonces esto es 9 por 9 más 12 por 12 es igual a 15 por 15. Fíjense que yo solo estoy reemplazando, ¿cierto, tía Vinca? Así es, chicos, porque está ahí arribita todo. Entonces tengo 81 más 144 es igual a 225. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Chicas, chicos, ¿qué dicen? Estamos del primero. El triángulo A sería. Esta, la A, hacia abajo. Claro. La Brigitte dice que está bien. Los demás que creen, ¿qué opinan? ¿Hicieron el cálculo? Yo lo hice ahí, para todos. La José dice que está bien. ¿Eh? Oye, ya. ¿Todos estamos claros cómo es la actividad? ¿Sí? Chicos, chicas, ¿quedó todo claro entonces? Tony dice que sí, el Miguel, Brigitte. Dice, identifica, la número 5 dice, identifica los triángulos rectángulos y justifica tu elección. Fíjense que acá, este no es un triángulo rectángulo, ¿qué dicen? Este Miguel, es un triángulo. Miguel dice que no. ¿Por qué no, Miguel? La Si yo Brigitte, cambio la forma de ese triángulo, ¿podría ser rectángulo? Yo lo estoy viendo así. Ese triángulo.
¿Pero qué pasa si lo muevo? ¿Podría ser? ¿O no? ¿Qué piensan, José? ¿Vicky? Piensan que no, que tampoco, que sería igual. Si se junta con otro triángulo de igual a ese, chicos, ¿qué les daría? Pasa que el mío quedó más grande con los dedos. Y tienen que intentar moverlo. Si se dan cuenta, chiquillos, miren, fíjense en las medidas del triángulo. Ahí estoy usando más dedos, Connie. Yo también usé un dedo de más. Usé 4 dedos y tendría que haber usado 3. Ahí, ya, Ahí, ¿viste? Si yo pero lo no, doy vuelta, si yo lo doy vuelta, fíjense en las medidas. Tiene 30, 40 y 50. ¿Cuáles eran las medidas del trío pitagórico perfecto? la Brit dice que ahí sí es, la Connie dice 3, 4, 5. Sí, muy bien, Connie. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que ustedes tienen que hacer acá es sacar el cálculo. Deben calcular Pitágoras y comprobar que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Chiquillas, chiquillos. Van diciendo que la Connie y la Jose dicen que sí, la Brigitte. Ya, muy bien. Ahora, la última actividad que está en la página 139 dice que tenemos que calcular el área y el perímetro de las siguientes figuras. Área y perímetro de las siguientes figuras completas, ¿sí? Fíjense que la letra A es un rectángulo y que solo me dan la medida de la diagonal y de un lado, pero no conozco el largo del rectángulo. Entonces, en la letra A, yo debo calcular el valor del largo, ¿sí? Utilizando Pitágoras. Uy, Pitágoras. Y después de tener ese valor, calcular el P de perímetro y la A de área del rectángulo. ¿Se entiende? ¿Queda claro, chicos, lo que hay que hacer? ¿Sí? Sí, muy bien. Y me dicen acá los chiquillos, Miguel, la Jose, Brigitte. ¿Sí? Ahí lo tienen que hacer los tres, ¿ya? Hoy nos quedan poquitos minutos. Tenemos, para cerrar la clase, dice, ¿cómo explicarías de qué trata el teorema de Pitágoras? ¿Qué me pueden decir? Veo que están escribiendo, parece. Los demás chicos, insisto, Claudio, Diego. Chicos, y lo otro, para que le informen también a sus compañeros, los que se van retirando antes quedan anotados, chicos, porque aún no ha terminado la clase y hay 4 compañeros ya que se desconectaron, para que les ¿Qué dicen? avisen que van quedando registrados. Todavía no dicen nada, veo que escriben, pero aún no dicen nada. Ya, voy a dejar la otra pregunta planteada. ¿Qué tipo de ejemplo se te ocurre para explicar la fórmula al resolver los ejercicios? Ya. ¿Cómo explicaría la primera? ¿De qué trata el teorema? ¿Ya? Aquí la Connie ¿Mm? dice que ella lo explicaría con que trata de una pirámide egipcia que tiene medidas 3, 4, 5 y esas son las medidas perfectas. La Brigitte dice que es un ejercicio matemático para los triángulos. Con eso podemos saber los lados de esta figura. ¿Qué lado en específico, chicos, es el que sabemos con este teorema? La hipotenusa.
Miguel me dice, es para averiguar una incógnita del triángulo. Ya, y la pregunta 2, ¿qué me dicen? Oh, escribí ahí lo más rápido que pude. Espero haberlo escrito lo más parecido, chiquillos. La 2, chicos, ¿qué tipo de ejemplo se te ocurre para explicar su fórmula al resolver los ejercicios? ¿A quién se le ocurre? Utilizar la raíz cuadrada, dice el Miguel. Pero un ejemplo para explicar la fórmula. ¿Ah? Todavía no me dicen nada aún, profesora. Vamos, chiquillos, nos quedan poquitos minutos. De hecho, 3. ¿Qué tipo de ejemplos se te ocurre para explicar su fórmula? Es decir, chicos, la fórmula del teorema al resolver los ejercicios. ¿Alguien más, chicos, chicas? Si no se le ocurre, está bien. ¿Creen que cumplimos el objetivo de hoy día, que era comprender y calcular el teorema de Pitágoras en la operatoria a través de ejemplos de aplicación? ¿Creen que lo cumplimos? La Brigitte dice que... Ay, se me corre. La Brigitte dice que sí. La José dice que sí. ¿Qué nos falta? Si cumplimos el objetivo, ¿qué nos falta? ¿Qué quedó pendiente para resolver? La Connie dice que por su parte más o menos. ¿Qué debemos hacer para que el sí sea contundente y el más o menos sea un sí? ¿Qué creen ustedes, chicos? Lo mejor para que aprendamos las cosas que es. ¿Qué quedó todo pendiente en esas pelotitas rosadas? ¿Qué es lo que tienen que hacer con eso? Practicar, dice la Brigitte. Y aquí el Miguel estaba tratando de dar un ejemplo, igual, profesora. ¿Ya? Ay, se nos acaba el tiempo, chiquillo. Miguel, discúlpame. Prestar atención, dice el Miguel, también cree que es más importante. Prestar atención y practicar, chiquillos, va muy de la mano, porque si no presto atención y no sé cómo se resuelve, después difícilmente voy a poder practicar, ¿cierto? Cierto. Ya, chiquillos, el quiz se los voy a poner por chat, porque hoy día, desde ahora va a ser de manera individual. Ustedes ingresan, colocan su nombre y a mí me llega el resultado automático. Esa fue nuestra clase de hoy día, chiquillos. Osvaldo, muchas gracias por grabar.